Quien puso a Uribe en la presidencia no fue su pueblo, sino los paramilitares. Así lo han dicho en reiteradas ocasiones varios altos mandos de las autodefensas, quienes aseguraron que no solo intervinieron en la elección y reelección de Álvaro Uribe Vélez, sino que también pusieron gobernadores, alcaldes, políticos y también fiscales. La forma como infiltramos y corrompimos a algunos magistrados de las altas cortes para diferentes temas, como la elección y reelección del presidente de la presidencial, la elección de fiscal general de la nación, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes. Asimismo, otros graves eventos de corrupción sucedidos dentro del funcionamiento y tutela del Estado colombiano. Y es que esta no es la primera vez que un ex paramilitar menciona haber colaborado e intervenido en las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Salvatore Mancuso en mayo del presente año también habría dicho que las autodefensas intervinieron en esa campaña presidencial y en otras dos más. Incluso en el año 2002, y es algo importante a saber porque no solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana, y a Uribe. Estos dos ex paramilitares, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Salvatore Mancuso, han dicho lo que han dicho, gracias a que según ellos los anteriores gobiernos no les daban las garantías y además que estos mismos habrían truncado sus procesos para contar la verdad. Una verdad que, como podemos escuchar, demostraría una estrecha relación del Estado colombiano con grupos contrainsurgentes. Toda vez que con el gobierno que habíamos pactado la paz no cumplió con su compromiso de no a extradición, siendo enviados al exterior los máximos comandantes, entre ellos yo, para así callar la verdad de la cual somos portadores, a qué buena hora empieza hoy a aflorar en esta nueva etapa en este recinto. Con base en esto se aportarán 4 tipos de verdades. Verdad judicial, que no es una verdad cualificada porque ya es cosa juzgada. Una verdad incompleta en donde se ahondará en la participación de fuerza pública. Verdad que nunca entró en proceso judicial, sino que se quedó en las versiones libres. Y verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas, no porque no las haya querido decir, sino porque no había tenido los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me... Aparte de sufrir mi destierro y reclusión, he sufrido de una persecución sistemática a nivel personal, familiar y grupo de asesores, con la única finalidad de presionar que no se sepa la verdad, de lo cual soy portador. Pero estoy plenamente convencido que la única salida posible que existe es la verdad, el perdón y la no repetición. Y es que, por ejemplo, estos personajes, además de conocer políticos que financiaron y apoyaron el paramilitarismo, también conocen las estrategias que tenían para justificar su política de seguridad democrática o también cómo era que ponían los megaproyectos a punta de sangre y muerte. Sí, su señoría, hicimos una operación conjunta con el director Jorge Díaz de Norte de Santander. En esa operación, Jorge Iván Laverde recuperó unas bombas que tenía la guerrilla instaladas en el sector donde ellos fueron, y luego esas bombas las utilizó el director del DAS en una visita que hizo el presidente Uribe a Norte de Santander, a Cúcuta, y las instaló en un lugar como si fuese un atentado que le fuesen a hacer al presidente Uribe. No pude entender si es porque él quería sacar provecho de que había hecho una excelente labor de inteligencia y operativa para que Uribe no fuese afectado con un atentado terrorista por parte de la guerrilla, o tenía alguna otra implicación diferente. Pero ese
esos hechos, esas bombas que él utilizó, fue producto de una operación de autodefensa que se hace con ellos y que luego él utiliza para hacer esa presentación de esa manera. De alguna forma, cuando yo hice la operación esa de Ituango, que me metieron a mí para los lados de Ituango, la represa de Hidroituango ya estaba en planes hace rato. Nosotros entramos nosotros con casi toda la brigada cuarta, la 14 y una parte de Valledupar con el batallón de contraguerrillas 10. Entramos y ahí fue cuando nos metieron paramilitares a las contraguerrillas. Entramos nosotros, durábamos 8 meses ahí, salíamos y detrás entraban los paramilitares a hacer lo que se llamaban ellos limpieza. Entraban ellos, limpiaban, crearon la Brigada Móvil 11, crearon la Brigada Móvil 11 y ¡pum!, crearon Hidroituango. O sea que ya todo eso es como pensado, eso no es que vamos a meter estos manes y a ver qué pasa después, no, eso ya viene planeado, eso no. También estos exparamilitares saben cómo fue que las autodefensas se infiltró en Ecopetrol con ayuda de varios políticos. Contaré cómo se dio la infiltración de la SAOC en la principal empresa de la hidrocarburos de Colombia, el Ecopetrol. Tópicos y aspectos de cómo se desangraron las finanzas de la empresa estatal con los apoyos políticos de la relación de la USO en ese macabro plan y demás situaciones. Igualmente, los vínculos de otros grupos criminales irregulares en su actuar. Que realiza Amaury en Magangué, estábamos hablando del pago que hacía Ecopetrol a las autodefensas a través del hurto, del robo de combustible. Ese hurto de combustible se hacía en esa zona acompañado de el DAS, y esa participación del DAS era porcentual. A Amaury, que era el comandante, en ese momento le entregaba una participación de los recursos que se entregaban que le entregaban a la autodefensa producto de esta venta al DAS. Eso fue más o menos en febrero del año 2002, y en ese momento Amaury se atrasó por algunos pagos, de los últimos pagos, porque no le habían entregado los recursos a él no le pagó a los miembros del DAS, y estos miembros del DAS intentaron capturarlo. Los miembros del DAS, cuando intentan capturarlo, se enfrentan a Amaury. Amaury los asesina, le dice que lo van a detener porque no les ha pagado, y ya de esta manera Amaury asesina. Fueron Óscar Álvarez Díaz, Nelson Hernández Cortés, Jaime Humberto Sastoque, Jesús Nava Rendón y Germán Burgos Carvajal. Esa muerte deriva de que las autodefensas tenían ese tema ilegal en conjuntos de extracción de combustible desde el oleoducto que pasaba. Las autodefensas, como podemos ver, tenían al parecer una relación muy cercana con el Estado colombiano, tanto que, según dijo alias Macaco, se conocían los planes que se tenían al interior de la fiscalía para acabar con sus enemigos, en este caso con la persona que hoy ocupa la presidencia, Gustavo Petro. El otro componente, verdad, que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Y es que claro, las amenazas llegan porque el hoy presidente, antes de llegar al cargo como jefe de Estado, denunció varias veces los vínculos de Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo, denuncias que además lo llevarían al exilio. Suya sobre la foto de su hermano con Fabio Ochoa, si es cierto, si usted tiene algún dato de esa foto. Petro dice que fue tomada en el año 85
meses después de la muerte de Rodrigo Lara, muerte en la que tuvo que ver Fabio Ochoa. ¿Qué sabe usted de esa foto, señor presidente? Santiago, mi hermano, le dio ayer una respuesta, creo que a la W. Él no niega la foto. Santiago, mi hermano, es un hombre franco, espontáneo. Y esta foto, que me parece importante sobre estos hechos, muestra a varios de los integrantes de las R's en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Ochoa Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional, es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez. ¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? ¿Cuál es la prueba testimonial más fuerte que encontró que conduce el presidente a la que menos resonancia tuvo, quiero decir. Cuando lee el computador de Jacinto, que pertenecía a Jacinto Soto, jefe de la máxima cúpula paramilitar, el Estado Mayor de la SAUC, y jefe absoluto de las finanzas de esa agrupación, pues en ese proceso que llamo del computador de Jacinto existe una voluminosa documentación que registra durante un año las llamadas que le entraban al viper personal del jefe paramilitar y las que salían. Y ahí encontramos un mensaje de alguien que le pide a Jacinto que le cuadre una cita con el gobernador del departamento de Antioquia, lo que significa, en otras palabras, que quien podría lograr citas con Álvaro Uribe Vélez en la gobernación, entre varios, era precisamente el jefe del paramilitarismo en el aspecto financiero de todo el país, llamado Jacinto Soto. Esta noche me mostraban aquí el señor ministro del Interior y mis compañeros que una de las acusaciones que me hacen es que una persona que ahora parece desmovilizada, le encontraron un mensaje viper. ¿Cómo dice ese mensaje? ¿Quién lo tiene de ustedes, señores ministros? Donde a finales del 97, donde alguien le dice que le consigue una cita con el gobernador. Y eso lo exhiben como una prueba contra mí. ¿Quién puede ser el gobernador? ¿A cuánto se les dice gobernador en el lenguaje de la delincuencia? Mire, yo tengo por costumbre responder todas las llamadas. Cuando estoy atrasado en responderle llamadas a mis compatriotas me avergüenzo. Yo no recibí una sola llamada en la gobernación de Antioquia para efectos paramilitares. Ahora vamos a ver unas fotos que siempre me han parecido curiosas porque se realizaron en medio de la campaña electoral. Congreso, presidencia, año 2006, ya habíamos hecho los debates en la Cámara sobre el paramilitarismo en Sucre, precisamente en Sincelejo, en Sucre. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, pues, congresistas hoy en desgracia procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de la Espriella. El presidente en el mismo acto entregándole un
una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy Rebas ausente, todos investigados por paramilitarismo. Y me he preguntado un poco este tipo de proyecto político que junta a personas así, que le promete al país que el país va a mejor, ser mejor con personas así. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Déjeme decir una cosa vanidosa. Yo prácticamente llegué sin congresistas en el 2002. Esa fue una candidatura de opinión. Y se sostuvo todos esos años del 2002 al 2006 como candidatura de opinión. He buscado el apoyo del Congreso para aprobar la agenda legislativa de nuestra patria. Y donde tenga alguna equivocación en algún congresista, con total buena fe la reconozco. Por ejemplo, no tuve inconveniente en decir que el doctor Diezmar Loboy en la cárcel me acompañó en la elección presidencial de 2002. Es verdad. Ahora le acaban de hacer... Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.